y realmente, por ejemplo, en los 70 y los 80, la industria dominicana era más una jungla. Hay un caso que yo creo que tú y yo lo hemos hablado, Sí. de un músico que obviamente no podemos mencionar nombres porque es verdad, pero que es básicamente el padre de la música dominicana moderna, que su primer contrato con una discográfica fue él firmar una hoja en blanco. El disquero le dijo, fírmame aquí, y ese tipo no ha visto, porque obviamente él no es el heredero tampoco, ese disquero ya murió, pero le pasó a herederos y a compradores de su catálogo los derechos completos del publishing y de los masters y de todo, de este titán de la música dominicana que no ha visto dinero nunca de su producción discográfica. Mira, yo últimamente están entrando a la oficina otros clientes que me siento súper orgulloso de tenerlos. Porque normalmente yo trabajo mucho urbano y un par de tropicales, pero han pasado por allá Raulín Rodríguez, Joe Veras, Wow. Que son Titanes. Personalidades que yo admiro como carrera, son ejemplos de lo que debe de ser un ente de la industria en República Dominicana, pero también como ejemplo, son el vivo ejemplo de que en ciertas épocas firmaron ciertos acuerdos, se toparon de frente con ciertos sellos disqueros o compañías de publishing que no te voy a... En parte desde el lado humano tú dices, no, mira, estos tipos abusaron, están abusando de esta gente. Y por otro lado tú dices, desde la óptica legal tú dices, ok, pero espérate, estaba en blanco y negro y lo firmaron. Pues entonces es lo que es. Pero también hay una tendencia de que como nosotros vivimos una evolución de la música grande, hay ciertos vacíos, sobre todo con esos casos, donde, por ejemplo, tú firmabas un contrato disquero y le dabas a ellos la licencia de distribución física, pero después de los 90, cuando entra lo que es la distribución digital, pues eso no estaba cubierto en aquel contrato, esa licencia de distribución. Y en derecho de autor, lo que no está escrito no se puede intuir o asumir. O sea, todos los derechos en esta materia tienen que estar de manera explícita expuestos en el documento o en la licencia que tú das. Entonces, quedaron muchas lagunas y muchas cosas y ahí estamos resolviendo. Pero yo tengo por ahí una copia del primer contrato de management que yo firmé. Yo firmé con una compañía que le metió un dinero a mi música, pero... y yo lo revisé con un abogado, pero ese abogado... No. y de hecho, después, o sea, cuando yo estaba tratando de deshacer ese contrato, se lo mostré a otra abogada, que es mi amiga María José García. Ella está suscrita, ella ve el podcast. Y ella no es especializada en música, pero es una persona que le gusta mucho el mundo de la música. En ese entonces... 98, nadie sabía de música. Recuerdo habérselo enseñado a María José y María José me dijo, pero tú un tollo. ¿Y tú estás seguro que tú consultas? Sí, yo consulté con un abogado. Entonces, uno firmaba cosas espantosas que uno creía que estaban bien. Pero entonces, ahora estamos en la época moderna. Ahora hay abogados. Yo no soy el único en República Dominicana. Hay varios. No, pero tú empezaste y además, cuando tú dices que tú has tenido el honor, yo no creo que tú has tenido ningún honor. Tú tienes 25 años trabajando esta vaina, men. Dátele un chin, mano, de verdad. O sea, tú has trabajado mucho y tú empezaste... Como René Solís, que lo tuve aquí también los otros días. Sí. Porque la primera persona que yo te puedo decir empezó con un esquema de pulcritud en la industria dominicana fue René. Y René, aunque era como Montesino, que era la voz que gritaba en el desierto de esta isla, pero él empezó a dar esa cátedra y 30 años después le estamos cayendo todos atrás. Entonces, uno firmó mucho disparate, mano. Pero es parte de la evolución y el conocimiento. O sea, para tú aprender a montar bicicleta, te tuviste que caer un par de veces. Entonces, yo me caí muchas veces. ¿Me entiendes? Y todavía, después de grande, uno se sigue cayendo. Y uno se sigue cayendo todavía. Entonces, yo lo que creo es que ahora sí existe una oportunidad de tú acercarte a un profesional, pero tú tienes que entender que para mí eso es lo más importante para los agentes de esta industria, ya sea de below the line hasta arriba, todo el que trabaja con esto es que entienda el tema de la especialidad. ¿Por qué? Porque, y una analogía súper simple, si a ti te duelen los ojos, tú no vas a ir al gastroenterólogo. Exacto. Porque los dos son médicos, sí, pero el gastroenterólogo lo que sabe de sus tripas y de su cosa del estómago. Sin embargo, nosotros tenemos aquí al oculista, que es especialista en la vista, que es el problema que tú tienes. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá porque
un abogado especializado en tierra no tiene nada que ver con este tema de la industria. Y a veces, ni siquiera un abogado especializado en derecho de autor tiene que ver con la industria de la música en general, porque te maneja los conceptos básicos que dice la ley, de un registro, de una regalía, pero el negocio de la música y entertainment law, o sea, derecho de entretenimiento, es mucho más amplio que solamente derecho de autor. Ahí tú tienes que saber de negocio, tú tienes que saber de contrato, tú tienes que saber de cuáles son las tendencias actuales. Y de mejores prácticas también, que es lo que no sabe un abogado que nunca... No, exacto. ¿Qué tipo de regalía nueva salió el año pasado que tú no la estás percibiendo? También. Entonces, es un tema complejo donde a mí me da mucho miedo cuando me ha llegado a la oficina gente con sus abogados, que son abogados sin quitarle mérito, que hacen contratos de alquiler o de venta de carro, que está muy bien, o sea, perísimo. Yo no me atrevo, de hecho, donde mí han ido, coño, Francisco, tú eres el tipo de confianza, ayúdame con un divorcio. Le dije, bueno, mi hermano. Bueno, si usted quiere que eso salga bien, yo le recomiendo que no lo haga yo. Okay. Porque no es mi especialidad y uno no puede estar disparateando. Entonces también yo trato de hacer un llamado a los mismos abogados, donde ellos entienden que no todo el dinero se gana. Sí. Y que tal vez por el bien de tu cliente, que es el compromiso ético que tú adquiriste a la hora de tener tu exequatur y graduarte como abogado, donde lo que debe de primar es el bienestar de tu cliente antes que el bienestar propio. O sea, hermano mío, llámese un abogado especialista, refiéralo y cobre una comisión. Sí. Pero no le haga el daño a ese artista, a ese cliente, de hacer un tollazo. De hacerle un tollazo. ¿Tú entiendes? Porque, mi hermano, yo he visto contratos que yo, de hecho, los uso para relajar en clase. O sea, porque tú das clase también. Si yo doy clase. Sí, y sin mencionar nombres. Porque para allá yo iba ahora, que era la pregunta que iba en el momento en el que decidí irme acerca de este ecosistema, donde me estoy topando contigo. En todos lados me topo contigo, en todos lados me topo con Lali García, en todos lados me topo con Ceci Moltoni, exacto, no me topo con René tanto, pero me topo como con cierta gente. Yo cuando la veo digo, ok, este es un sitio seguro, aquí la gente está tratando de hacer las cosas bien. Sí, en serio, porque hemos visto muchas cosas. Entonces, la pregunta que debí haberte hecho hace 10 minutos, tú no hablas las cosas conmigo porque tú respetas mucho la confidencialidad del cliente, pero yo me entero. Porque uno se entera porque los clientes hablan. Tú no hablas, pero los clientes sí. De juidero feo que tú has visto. ¿Cuál es, si tú no quieres mencionar nombre, no lo menciones, pero cuál es el caso más nasty, el caso más feo que tú has visto? Bueno, es que hay varios. Pero, por ejemplo, yo he visto muchos problemas entre artistas y disqueras que luego de firmar ellos no entienden lo que firmaron. Y ellos deciden de manera llanero solitario, de manera bacanísima, decir, no, mira, a mí me llamó uno un día, dígale a fulano que ya eso del contrato no va, que él... Que eso del contrato no va. Sí, que ¿Por ya, qué así? Que ya él recogió suficiente. Y yo le digo, hey, mi loco, espérate. Porque número uno, este tipo no es un colmado, número dos, no es un prestamista, número tres, usted firmó un acuerdo, no recuerdo si era de 3 a 5 años, y usted tiene un compromiso moral y legal con este tipo donde usted lo pueden demandar. Claro. Yo he visto toda clase, de hecho eso que te iba a mencionar de un super contrato que me llegó una vez que decía en una de las cláusulas que la disquera se comprometía a hacer literalmente, se compromete a hacer millonario al artista en un plazo ¡eso es mentira! De 6 meses. Francisco, no, por favor. Yo no sé si era que le iban a poner de mula o no sé, pero se comprometía. No me hagas eso, loco. Se comprometía. Sí, no, era un compromiso legal formal adquirido por un contrato. Pero yo creo que me firme una gente entonces, así. Uno ha visto un montón en de dólares, cosas. por favor. Sí, yo quiero que alguien se comprometa a que yo le entrego unos máster de lo que sea, unos máster de mi gato maullando y yo quiero un patrimonio de $10 millones. Mira, exactamente, una casa en Punta Cana. Otro problema así feo. Yo he trabajado con un artista bastante grande de República Dominicana, pero con una proyección internacional muy, muy buena. Y yo iba con él a hacer como una supervisión en las giras. Y ahí también me topé con problemas graves de si dentro de tu equipo de trabajo no hay alguien
que tenga las conversaciones con los venues, con el contratante, con el promotor, tú puedes tener problemas. En una ocasión iban a poner una multa de $25,000. ¿What? Porque vieron unas cámaras que entraron a un venue y me lo pusieron en un contrato. Lo que ellos más lejos se tenían era que el abogado del artista andaba en el crew de la gira. Entonces yo veo el documento y le digo, mire señores, tienen que quitar esto de aquí porque me van a poner una multa. Esas cámaras no son, o sea, esto no se está filmando para ser comercializado, sino que son clips para redes sociales. Ah, no, está bien, no hay problema. Se llevan el contrato y me lo devuelven a los 20 minutos con la misma cláusula, como 4 páginas más para adelante. Entonces, ahí se me salió... Porque uno es indio. Exactamente. Entonces, muchas veces, el mismo hecho de nosotros ser de esta hermosa isla y que tiene muy buena reputación, pero tiene muy mala reputación en ciertas cosas, pues también hay una tendencia de, son indios. Sí, vamos a darle. Y por eso es que yo me paro y lo defiendo a capa y espada. O sea, y me embrujo con quien sea. O sea, yo no ando en gente. Yo me embrujo con quien sea con el fin de que se obtenga un trato justo y equitativo para nosotros, porque ¿por qué no?